Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, capítulo 6, parte 1. El comer entre horas. La importancia de la regularidad. Después que se ha ingerido la comida regular, debe dejarse que el estómago descanse 5 horas. Ni una partícula de comida debe ser introducida en el estómago hasta la siguiente comida. En este intervalo, el estómago efectuará su trabajo y estará entonces en condición de recibir más alimento. En ningún caso deben las comidas ser irregulares. Si el almuerzo se ingiere 1 o 2 horas antes que de costumbre, el estómago no está preparado para la nueva carga, pues todavía no ha despachado la comida anterior y el organismo no dispone de energía para una nueva tarea. Así los órganos quedan recargados. Tampoco deben demorarse las comidas por 1 o 2 horas, a fin de acomodarse a las circunstancias o para que pueda realizarse una cantidad de trabajo. El estómago exige el alimento a la hora de costumbre. Si la familia se atrasa, disminuye la vitalidad del organismo y finalmente baja tanto que el apetito desaparece por completo. Si se ingiere entonces una cantidad de comida, se imposibilita para asimilarla y el alimento no puede convertirse en buena sangre. Si todos comiesen a horas regulares y no ingirieran nada entre horas, estarían bien dispuestos para la próxima comida y hallarían placer al ingerirla, lo cual compensaría sus esfuerzos. La regularidad de las comidas es de vital importancia. Debe haber una hora señalada para cada comida y entonces cada cual debe comer lo que su organismo requiere y no ingerir más alimento hasta la comida siguiente. Son muchos los que comen a intervalos desiguales y entre comidas, cuando el organismo no necesita comida porque no tienen suficiente fuerza de voluntad para resistir a sus inclinaciones. Los hay que cuando van de viaje se pasan el tiempo comiendo bocaditos de cuanto comestible les cae a mano. Esto es muy perjudicial. Si los que viajan comiesen con regularidad y solo alimentos sencillos y nutritivos, no se sentirían tan cansados ni padecerían tantas enfermedades. Hay que observar cuidadosamente la regularidad en las comidas. Al niño no se le debe dar de comer entre comidas, ni pasteles, ni nueces, ni frutas, ni manjar de ninguna clase. La irregularidad en las comidas destruye el tono sano de los órganos de la digestión en perjuicio de la salud y del buen humor. Y cuando los niños se sientan a la mesa, no toman con gusto el alimento sano. Su apetito clama por manjares nocivos. En esta familia no ha habido la administración correcta en lo referente al régimen, sino que hubo irregularidad. Debiera haberse fijado una hora apropiada para cada comida y el alimento debiera haberse preparado en forma sencilla y exento de grasa. Pero debieran haberse hecho esfuerzos para que éste sea nutritivo, sano y atrayente. En esta familia, como en muchas otras, se ha hecho un despliegue de alimentos para las visitas. Se han preparado muchos platos que con frecuencia son demasiado sustanciosos y los comensales son tentados a comer en exceso. Pero cuando las visitas se iban, se producía una gran reacción y había una disminución de alimentos servidos en la mesa. La comida escaseaba y carecía de los elementos nutritivos. Se le restaba importancia porque era como para los de la casa. Las comidas eran con frecuencia elegidas a la ligera
y no se observaba una hora fija para comer. Cada miembro de la familia resultaba perjudicado por una administración tal. Es un pecado de parte de nuestras hermanas el hecho de que por una parte se preparen tan esmeradamente para las visitas y por otra perjudiquen a su propia familia al privarla del alimento sustancioso. Me asombra saber que después de toda la luz que habéis recibido, muchos de vosotros coméis entre horas. Entre las horas de comida no dejéis entrar en la boca ni siquiera un bocado. Comed lo que necesitáis, pero comedlo en una sola comida y esperad hasta la próxima. Muchos rehuyen la luz y el conocimiento y sacrifican sus principios por el paladar. Ingieren alimento cuando el organismo no lo necesita y a intervalos irregulares, porque carecen de valor para resistir su inclinación. Como consecuencia, el estómago maltratado se revela y hay sufrimiento. La regularidad en la comida es muy importante para la salud del cuerpo y la serenidad mental. Nunca debe un bocado cruzar los labios entre las comidas. En cuanto al dispéptico, ha llegado a esta condición porque en vez de observar la regularidad, ha permitido que el apetito rija su voluntad y ceda a la tentación de comer entre horas. Generalmente no se enseña a los niños la importancia de cuándo, cómo y qué deben comer. Se les permite satisfacer sus gustos a voluntad, comer a toda hora, a servirse de fruta cuando les da la gana, y esto acompañado de pasteles y tortas, pan, mantequilla y fiambres que consumen constantemente los vuelve golosos y dispépticos. Los órganos digestivos, como molino que se hace trabajar sin cesar, se debilitan, se exige la fuerza vital del cerebro para que auxilie al estómago en su recargo de trabajo y así las facultades mentales se debilitan. El estímulo anormal y el desgaste de las fuerzas vitales los vuelve nerviosos, impacientes por la restricción, dominados por su voluntad e irritables. Importancia del régimen regular para los niños. Muchos padres, a fin de evitar la tarea de educar pacientemente a sus hijos en hábitos de abnegación, enseñándoles cómo aprovechar las bendiciones de Dios, les permiten que coman y beban a su antojo. El apetito y la indulgencia egoísta, a menos que sean restringidos positivamente, crecen con el crecimiento y se fortalecen con la fuerza. Es una costumbre común entre la gente del mundo comer 3 veces por día, además de ingerir alimentos a intervalos irregulares entre las comidas. Y la última comida es generalmente la más pesada y se la ingiere a menudo antes de acostarse. Esto es invertir el orden natural, pues una comida copiosa no debe nunca ser ingerida tan tarde. Si estas personas cambiasen sus hábitos y comiesen solo 2 veces por día, sin ingerir nada entre las comidas, ni siquiera una manzana, una nuez, ni fruta alguna, el resultado se vería en forma de un buen apetito y de un notable mejoramiento de la salud. Cuando viajan algunos están casi constantemente comiendo bocaditos si es que tienen algo a su alcance. Esta es una costumbre sumamente perniciosa. Los animales que no están dotados de razón y no saben nada acerca del recargo mental pueden valerse de esta costumbre sin que les perjudique, pero estos no constituyen una norma
para los seres racionales, que poseen facultades mentales que debieran usar para Dios y la humanidad. Los festines de glotones y los alimentos ingeridos en momentos inoportunos dejan una influencia sobre cada fibra del organismo. Muchos comen a todas horas sin tener en cuenta las leyes de la salud. Como resultado de esto, el intelecto se anubla. ¿Cómo pueden los hombres ser honrados con una iluminación divina cuando son tan precipitados en sus hábitos, tan desatentos a la luz que Dios les ha dado? Hermanos, ¿no es tiempo de convertiros en estos puntos importantes? 3 comidas por día y nada entre ellas, ni siquiera una manzana, debe ser el límite absoluto. Los que van más lejos violan las leyes de la naturaleza y sufrirán la penalidad. Ministros que descuidan la norma, comiendo entre horas en los congresos. Los niños no deberían comer golosinas, frutas, nueces ni cosa alguna entre las comidas, permitiendo que los niños coman a cualquier hora. Resultados en los estudiantes. La victoria de Cristo al negarse al apetito. Para Cristo, como para la santa pareja del Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación. Precisamente donde empezó la ruina debe empezar la obra de nuestra redención. Así como por haber complacido el apetito, Adán cayó, por sobreponerse al apetito, Cristo debía vencer. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo capítulo 4 versículos 2 al 4. Desde el tiempo de Adán hasta el de Cristo, el desenfreno había aumentado el poder de los apetitos y las pasiones hasta que éstos ejercieron un dominio casi ilimitado. En esta forma los hombres habían degradado y degenerado y por sí mismos no podían vencer. Cristo venció en favor del hombre, soportando la prueba más severa. Por nuestra causa ejerció un dominio propio más fuerte que el hambre o la misma muerte. Y esta primera victoria entrañaba otros resultados que intervienen en todos nuestros conflictos con las potestades de las tinieblas. Cuando Jesús entró en el desierto, fue rodeado por la gloria del Padre. Absorto en la comunión con Dios, se sintió elevado por encima de las debilidades humanas. Pero la gloria se apartó de él y quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto que la guardaba. Durante 40 días ayunó y oró, débil y demacrado por el hambre, macilento y agotado por la agonía mental. Desfigurado era su aspecto más que el de cualquier hombre y su forma más que la de los hijos de Adán. Isaías capítulo 52, versículo 14. Versión moderna. Entonces vio Satanás su oportunidad. Pensó que podía vencer a Cristo. Cristo entró en la prueba en el terreno del apetito y durante casi 6 semanas resistió la tentación en favor del hombre. El largo ayuno,
en el desierto iba a ser una lección para el hombre caído para todos los tiempos. Cristo no fue vencido por las fuertes tentaciones del enemigo, y esto da aliento a toda alma que lucha contra la tentación. Cristo hizo posible que cada miembro de la familia humana resista a la tentación. Todos los que quieran vivir piadosamente pueden vencer como Cristo venció, por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. El largo ayuno del Salvador le fortaleció para soportar la prueba. Él dio al hombre la prueba de que comenzaría su obra venciendo donde había comenzado la ruina, en el problema del apetito. Cuando Cristo se veía más fieramente asediado por la tentación, no comía, se entregaba a Dios y gracias a su ferviente oración y perfecta sumisión a la voluntad de su Padre, salía vencedor. Sobre todos los demás cristianos profesos, debieran los que profesan la verdad para estos últimos días imitar a su gran ejemplo en lo que a la oración se refiere. El Redentor del mundo sabía que la complacencia del apetito produciría debilidad física y embotaría de tal manera los órganos de la percepción que no discernirían las cosas sagradas y eternas. Cristo sabía que el mundo estaba entregado a la glotonería y que esta sensualidad pervertiría las facultades morales. Si la costumbre de complacer el apetito dominaba de tal manera a la especie humana que a fin de romper su poder, el divino Hijo de Dios tuvo que ayunar casi 6 semanas en favor del hombre. ¿Qué obra confronta al cristiano para poder vencer como Cristo venció? El poder de la tentación a complacer el apetito pervertido puede medirse únicamente por la angustia indecible de Cristo en aquel largo ayuno en el desierto. Como preparación para el estudio de las Escrituras. Hay en las Escrituras algunas cosas que son difíciles de comprender y que, según el lenguaje de Pedro, los ignorantes e inestables tuercen para su propia perdición. Tal vez no podamos en esta vida explicar el significado de todo pasaje de la Escritura, pero no hay puntos de verdad práctica que hayan de quedar envueltos en el misterio. Cuando llegue el momento en que, según la providencia de Dios, el mundo deba ser probado respecto de la verdad para este tiempo, su espíritu inducirá a las mentes a escudriñar las Escrituras aún con ayuno y oración, hasta que descubran eslabón tras eslabón y los unan en una cadena perfecta. Todo hecho que se relacione directamente con la salvación de las almas quedará tan claro que nadie necesitará errar ni andar en las tinieblas. Ciertos puntos difíciles de la verdad presente han sido aprehendidos por los fervientes esfuerzos de unos pocos que se consagraban a la obra. El ayuno y la oración ferviente a Dios han movido al Señor a abrir sus tesoros de verdad a su entendimiento. Los que desean sinceramente la verdad no vacilarán en exponer sus puntos de vista a la investigación y la crítica, y no se molestarán si alguien contradice sus opiniones e ideas. Este era el espíritu que reinaba entre nosotros hace 40 años. Nos reuníamos con el alma agobiada orando para que fuésemos uno en fe y en doctrina, porque sabíamos que Cristo no se divide. Investigábamos un punto cada vez. La solemnidad caracterizaba
estas reuniones de investigación. Las escrituras eran abiertas con una actitud de reverencia. Con frecuencia ayunábamos a fin de comprender mejor la verdad. Cuando se necesita la ayuda divina. Para ciertas cosas, el ayuno y la oración son recomendados y apropiados. En la mano de Dios son un medio de limpiar el corazón y de fomentar la buena disposición. Obtenemos respuesta a nuestras oraciones porque humillamos nuestras almas delante de Dios. Dios ha dispuesto que los que asumen responsabilidades se reúnan a menudo para consultar unos con otros y orar fervientemente pidiendo la sabiduría que solo Él puede impartir. Unidos, presentad a Dios vuestras dificultades. Hablad menos. Mucho tiempo precioso se pierde en conversaciones que no producen luz. Que los hermanos se unan en ayuno y oración para obtener la sabiduría que Dios ha prometido otorgar liberalmente. Siempre que sea necesario para el progreso de la causa de la verdad y la gloria de Dios, hacer frente a un oponente. Con cuánto cuidado y humildad deben los defensores de la verdad entrar en el conflicto. Con escrutinio del corazón, con ferviente oración y frecuente ayuno, debieran rogar a Dios que les ayude especialmente para dar una victoria gloriosa a su preciosa y salvadora verdad, a fin de exponer el error en su verdadera deformidad y que sus defensores queden completamente derrotados. El ayuno del Salvador es una lección para los que vivimos en una época espantosa. El ayuno verdadero. El ayuno verdadero que debiera recomendarse a todos es abstinencia de todo alimento estimulante y el debido consumo de alimentos sencillos que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres debieran pensar menos acerca de lo que beberán y comerán del alimento temporal y dar más importancia al alimento del cielo que los tonificará y vitalizará en toda su experiencia religiosa. De ahora en adelante hasta el fin del tiempo, los hijos de Dios debieran ser más fervientes y más despiertos y no confiar en su propia sabiduría, sino en la sabiduría de su caudillo. Ellos debieran dedicar días especiales al ayuno y la oración. No es necesario que se abstengan de alimento, pero debieran comer con moderación alimentos sencillos. Todos los ayunos del mundo no asumirán el lugar de la sencilla confianza en la palabra de Dios. Pedid y recibiréis. No se os pide que ayunéis 40 días. El Señor ayunó por vosotros en esta forma en el desierto de la tentación. No habría virtud en un ayuno tal, pero hay virtud en la sangre de Cristo. El espíritu del ayuno y la oración verdaderos es el espíritu que entrega la mente, el corazón y la voluntad a Dios. Como remedio para la enfermedad, la intemperancia en el comer es a menudo causa de enfermedad, y lo que más necesita la naturaleza es ser aliviada de la carga inoportuna que se le impuso. En muchos casos de enfermedad, el mejor remedio para el paciente es un corto ayuno, que omita 1 o 2 comidas para que descansen los órganos rendidos por el trabajo de la digestión. Muchas veces el seguir durante algunos días una dieta de frutas ha proporcionado gran alivio a personas que trabajaban
intelectualmente, y un corto periodo de completa abstinencia, seguido de un régimen alimenticio sencillo y moderado, ha restablecido al enfermo por el solo esfuerzo de la naturaleza. Un régimen de abstinencia por 1 o 2 meses convencerá a muchos pacientes de que la sobriedad favorece la salud. Algunas personas recibirían más beneficio de abstenerse de alimentos durante un día o 2 por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. El ayunar un día por semana les sería de beneficio incalculable. El comer con demasiada frecuencia y en cantidades demasiado grandes recarga los órganos digestivos y afiebra el organismo. La sangre se vuelve impura y como resultado de esto ocurren varias clases de enfermedades. Los enfermos en tales casos pueden hacer para sí lo que otros no pueden hacer con la misma eficacia. Debieran comenzar por aliviar su naturaleza de la carga que han puesto sobre ella. Debieran eliminar la causa. Ayunen un corto tiempo y den al estómago una oportunidad de descansar. Alivien la condición febril del organismo mediante una cuidadosa y sabia aplicación de agua. Estos esfuerzos ayudarán a la naturaleza en su lucha para librar de impurezas el organismo. Las personas que han complacido su apetito comiendo carne en abundancia y salsas muy sazonadas acompañadas de pasteles y conservas excitantes no pueden inmediatamente apreciar un régimen sencillo, sano y nutritivo. Su gusto está tan pervertido que no les apetece una dieta sana compuesta de frutas, pan sencillo y verduras. No pueden pretender que hallarán agrado al principio en una alimentación tan diferente de aquella a cuyo gusto estaban acostumbrados. Si al principio no les agradan los alimentos sencillos, debieran ayunar hasta que logren su objeto. Ese ayuno les resultará de mayor beneficio que la medicina, porque el estómago maltratado encontrará que el descanso que le era tan necesario y un hambre verdadera pueden ser satisfechos con un régimen sencillo. Se necesitará tiempo para que el gusto se recupere de los abusos que ha sufrido y recobre su tono natural. Pero el perseverar en una abnegación completa en cuanto al comer y beber no tardará en demostrar que el alimento sencillo y saludable es más apreciado y se comerá con más satisfacción que los alimentos rebuscados. Guardaos de la abstinencia debilitante. En los casos de fiebre elevada, la abstinencia de comida por un corto tiempo reducirá la fiebre y hará más eficaz el empleo del agua. Pero el médico en servicio necesita comprender la condición verdadera del paciente y no permitirá que sea privado de alimento por mucho tiempo, debilitando así su organismo. Durante el estado de fiebre intensa, los alimentos pueden irritarlo y excitar la sangre, pero tan pronto como la fuerza de la fiebre ha disminuido, se deben dar alimentos en forma cuidadosa y juiciosa. Si se lo priva demasiado tiempo de alimento, el estómago que clama por él creará fiebre, la que será aliviada cuando se le proporcione alimento de calidad apropiada. Así se le da a la naturaleza algo que hacer. Si hay un gran deseo de alimento, aún durante la fiebre, el satisfacer aquel deseo con una cantidad moderada de alimentos sencillos sería menos peligroso que negarle al paciente el alimento. Cuando éste
no pueda pensar en otra cosa, la naturaleza no será recargada con una pequeña porción de alimento sencillo. Consejos a un pastor anciano. Se me ha informado que usted se acostumbró a comer tan solo una vez por día durante cierto plazo. Pero yo sé que esto es malo en su caso, porque se me ha mostrado que usted necesitaba una dieta nutritiva y que estaba en peligro por ser demasiado abstinente. Su fuerza no permite una disciplina tan severa. Me parece que usted ha errado al ayunar 2 días. Dios no se lo exige. Le ruego que tenga cautela y coma en abundancia alimentos sanos 2 veces por día. Lo cierto es que usted perderá fuerza y podría ocurrir que su mente se desequilibre si no cambia su régimen tan severo. Valor de una conducta consecuente. Muchas de las opiniones sustentadas por los adventistas del séptimo día difieren ampliamente de las sostenidas por el mundo en general. Los que presentan una verdad impopular debieran, por sobre todos los demás, tratar de ser consecuentes en su propia vida. No deben tratar de ver cuán diferentes pueden ser de los demás, sino cuánto pueden acercarse a aquellos sobre quienes quieren influir para que puedan ayudarles a subir al puesto que ellos mismos apetecen. Una actitud tal recomendará las verdades que ellos sostienen. Los que están defendiendo una reforma en el régimen debieran, por las medidas que toman para su propia mesa, presentar las ventajas de la higiene en su luz más favorable. Debieran ejemplificar sus principios de manera que los hagan apreciar por los intelectos sinceros. Existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que sea, si es que impone restricciones al apetito. Consultan el gusto en vez de la razón y las leyes de la salud. Esta clase se opondrá a todos los que dejan la senda trillada del hábito y prefieren defender la reforma, y los tildará de radicales si ellos insisten en llevar tal conducta consecuente. Pero nadie debe permitir que la oposición ni el ridículo lo desvíen de la obra de reforma, ni que se la hagan considerar con ligereza. El que está dominado por el espíritu que animaba a Daniel no será estrecho ni orgulloso, sino que será firme y decidido en favor de lo recto. En todo su trato, ya sea con los hermanos o con otros, no se desviará de los buenos principios, mientras que al mismo tiempo no dejará de manifestar paciencia noble y cristiana. Cuando los que defienden la reforma pro salud la llevan a un punto extremo, no se puede criticar a la gente si está desconforme. Muy a menudo así es como se desacredita nuestra fe religiosa, y en muchos casos a los que presenciaron tales manifestaciones de inconsecuencia en adelante no puede inducírselos a pensar en que haya algo bueno en la reforma. Estos extremistas hacen más daño en pocos meses de lo que pueden deshacer en toda una vida. Están empeñados en una obra que a Satanás le agrada ver continuar. Me han sido presentadas 2 clases. La primera, constituida por los que no están viviendo de acuerdo con la luz que Dios les ha dado. En segundo lugar, los que son demasiado rígidos para llevar adelante sus ideas unilaterales de reforma,
para imponerlas a los demás. Cuando asumen una posición, se aferran a ella y se llevan casi todo por delante. La primera clase adoptó la reforma porque así lo hicieron otros. No obtuvieron una clara comprensión de sus principios. Muchos de los que profesan la verdad la han recibido porque alguna otra persona la recibió, y por más que quieran no pueden dar razón alguna de su fe. Esta es la razón por la cual son tan inestables. En vez de pesar sus motivos a la luz de la eternidad, en vez de obtener un conocimiento práctico de los principios en que se basan todas sus acciones, en vez de cavar hasta el fondo y edificar para sí sobre un fundamento correcto, andan en la luz emitida por una antorcha ajena que con seguridad se apagará. La otra clase se equivoca acerca de la reforma. Adoptan una dieta demasiado escasa. Subsisten con alimentos de mala calidad, preparados sin tener en cuenta la nutrición del organismo. Es importante que los alimentos sean preparados con cuidado, de manera que el apetito, que no ha sido pervertido, lo puede apreciar. Debido a que, basados en nuestros principios, descartamos el consumo de productos que irritan el estómago y destruyen la salud. Nunca se debe inculcar la idea de que tiene poca importancia lo que comemos. No recomiendo una dieta empobrecida. Muchas personas que necesitan los beneficios de la vida saludable y que, dirigidas por su conciencia, adoptan lo que consideran que son los principios que la rigen, son engañadas al creer que una alimentación escasa, preparada con descuido y que consista principalmente en gachas y panecillos de harina pesados y mal cocidos, es lo que se quiere llamar una dieta reformada. Algunos añaden leche y una gran cantidad de azúcar a sus gachas, pensando que están cumpliendo con la reforma pro salud. Pero el azúcar y la leche combinados tienden a causar fermentación en el estómago y por lo tanto son perjudiciales. El uso copioso del azúcar en cualquier forma tiende a recargar el organismo y con frecuencia es una causa de enfermedad. Algunos piensan que deben consumir tan solo alimentos en cierta cantidad y de una calidad determinada, de modo que se limitan a 2 o 3 clases de productos alimenticios. Pero al comer una cantidad demasiado pequeña que no sea de la mejor calidad, no reciben suficiente nutrición. Las ideas estrechas y el recalcar los puntos insignificantes han infligido grave daño a la causa de la higiene. Puede ser que se procure tanto la economía en la preparación de los alimentos que en vez de un régimen sano, se tenga un régimen empobrecido. ¿Cuál es el resultado? La pobreza de la sangre. He visto varios casos de enfermedad muy difíciles de curar, que se debían a una dieta empobrecida. Las personas así afligidas no estaban obligadas a adoptar por pobreza un menú mezquino, sino que lo hacían para seguir sus propias ideas erróneas acerca de lo que constituye la reforma pro salud. Día por día, comida tras comida, los mismos artículos de alimentación eran preparados sin variación, hasta que como resultado se producían la dispepsia y la debilidad general. Ideas erróneas acerca de la reforma. No todos los que aseveran creer en la reforma alimenticia
son realmente reformadores. Para muchos la reforma consiste meramente en descartar ciertos manjares malsanos. No entienden bien los principios fundamentales de la salud y sus mesas, aún cargadas de golosinas nocivas, distan mucho de ser ejemplos de templanza y moderación cristianas. Otra categoría de personas, en su deseo de dar buen ejemplo, cae en el extremo opuesto. Algunos no pueden proporcionarse los manjares más apetecibles y en vez de hacer uso de las cosas que mejor podrían suplir la falta de aquellos, se imponen una alimentación deficiente. Lo que comen no les suministra los elementos necesarios para obtener buena sangre. Su salud se resiente, su utilidad se menoscaba y con su ejemplo desprestigian la reforma alimenticia en vez de favorecerla. Otros piensan que por el hecho de que la salud exige una alimentación sencilla, no es necesario preocuparse por la elección o preparación de los alimentos. Algunos se sujetan a un régimen alimenticio escaso que no ofrece una variedad suficiente para suplir lo que necesita el organismo y sufren las consecuencias. Amén.